mí es un gran honor, un gran privilegio poder venir a este lugar donde ustedes adoran a Dios en espíritu y en verdad y compartir la palabra de Dios. Amén. Dice la palabra que debemos compartir con los humildes. Donde está la humildad y está la santidad, está Dios. Amén. Porque a veces hay humildad, pero no hay santidad. Entonces la humildad y la santidad acompañada es la unidad perfecta. Desde que comencé a tratar al hermano Juan, desde que Jaime nos lo introdujo, le tuvimos mucho cariño, y más en las circunstancias en que lo conocimos, Gloria a Dios. para más tenerle cariño, y viendo cómo Dios lo ha ido ayudando y lo ha ido prosperando en todo, porque él ha mantenido su fidelidad a Dios. Amén. Es lo más importante. Recuerdo cómo veníamos aquí, ¿verdad? Ya mira qué distinto está, cómo Dios ha ido poniendo piedra sobre piedra, Gloria a Dios. y sabemos que hay otro lugar por ahí preparándose para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Muy bien, amados hermanos, vamos a buscar lo que dice el Salmo 90:10. Vamos a la Biblia y leamos el Salmo 90:10. Dice así la palabra de Dios, Salmo 90:10. Ustedes me disculpan, pero que yo no sé trabajar con el micrófono en la mano Gloria a Dios. cuando estoy predicando previamente. Pero ya no estoy adaptado. Gloria a Dios. Amén. Salmo 90:10 dice así: los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza y molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. El tema, la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre. Oramos. Santo Padre, gracias te damos por esta oportunidad de poder exponer tu palabra a esta congregación, donde te alabamos y te glorificamos en espíritu y en verdad. Sigue derramando bendición sobre ellos y síguelo ayudando, y que al hablar tu palabra sea tú quien lo haga por mí, porque como dice la misma, sea Dios veraz, todo hombre mentiroso, no ponga pensamiento ni palabra en mi boca que no sean dirigidas por ti. Favores que te pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, como podemos ver aquí, hay una situación que se está presentando a través de la escritura de este salmo, y es que nos está limitando a nuestra edad. En Hechos, en el capítulo 17, versículo 26, dice que hemos sido creados de una sola sangre, y se nos ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de nuestra habitación. Pero dice, ¿por qué causa? Dice, para que busquemos a Dios, si de alguna manera puede hallarlo. El único eterno y el único que puede dar la eternidad es Dios. Amén. Pero Dios ha querido darnos esa eternidad porque al crearnos lo hizo con el propósito de que fuera así. Dios hizo al hombre, dice Génesis, que fue hecho a su imagen y semejanza. Alabado sea el Señor. Amén. La semejanza que tenemos de Dios son todas estas facultades para comprender todo lo que a nuestro alrededor pasa y para entender el pensamiento y la palabra de Dios. Pero también la imagen y la semejanza es que Dios es espíritu y nos ha dado de su espíritu para que podamos ser también alma viviente. Alabado sea Gloria a su Dios. nombre. Entonces Dios nos ha hecho de una manera especial. Pero ¿por qué entonces nos ha prefijado el orden de los tiempos? ¿Y por qué el salmista dice que el promedio de edad nuestra o de nosotros es 70 años? Y señala que lo más robusto 80 años. Pero que aún así dice que aún esos años, siendo en esa cantidad,
todos son de molestia y de trabajo, de calamidad. ¿Quién puede decir lo contrario? Desde que nacemos es con dificultades. Nuestra madre para dar a luz es con dolor. Luego nosotros venimos y tenemos que ser amamentados y cuidados. Ya estamos hablando del proceso de nacer, ¿verdad? Y del criar. Esos 70 años, cómo transcurren, ¿verdad? Y comenzamos a desarrollarnos, pero nos damos muchos tropezones, mucha caída en el desarrollo de nuestra vida. Pero ya cuando somos adultos, que comprendemos mejor, que y que tenemos responsabilidad con nosotros mismos y con los que están a nuestro lado, nos damos cuenta que la vida no es fácil. La vida es difícil. Sin embargo, Dios nos puede facilitar la vida porque Él sabe cómo ayudarnos. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Porque Él, al ser eterno, también tiene para con nosotros el salvoconducto para llevarnos a una situación de una mejor vida. Siempre vemos cómo en la humanidad se vive quejando de que la vida cada día está de mal en peor. Pero esto es como consecuencia, lo sabemos, del mismo pecado. La paga del pecado es muerte, dice Romanos 3:23. El pecado es el problema. Y esto comenzó en el Edén. ¿Qué sucede? Que los hombres, después del pecado, podemos ver que eran casi eternos. ¿Cuántos años duró Matusalén? Dice la palabra de Dios que duró 969 años, casi 1000 años. Usted sabe lo que es esto, comparado con 70, 80 años. Hoy en día, a través de procedimientos de salud o de dietas, hay personas que han podido superar hasta los 100 años todavía. Pero todo esto porque se pueden cuidar, cuidando su cuerpo de no ingerir sustancias tóxicas. Porque Dios preparó todo el ambiente para nuestra salud. Pero por causa del pecado, entonces toda la humanidad dice que gime a una, hermanos, porque el pecado nos ha separado de Dios. Y separado de Dios, nada podemos hacer. O lo que hacemos es infructuoso, no da resultado positivo. Por eso el apóstol Pedro, en su primera carta universal, en el capítulo 1, en los versos 24 y 25, nos habla de esta manera. Dice así la palabra de Dios. Primera de Pedro 1, 24 y 25. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Gloria a Y Dios. esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Alabado sea el Señor. ¿Qué es lo que permanece para siempre? La palabra de Dios en nosotros. Si nosotros queremos ser eternos, entonces tenemos que alimentarnos del mejor producto que Dios ha dejado para nosotros, su palabra. Y esa palabra, que como lo dice Juan en San Juan, en el capítulo 1, que era el verbo, y el verbo era con Dios, el verbo era Dios, es el mismo Señor y Salvador Jesucristo, el que nos puede nutrir y alimentar para tener eternidad. Amados hermanos, vivimos en el tiempo que se puede catalogar quizá de principio de dolores. ¿Por qué decimos así? Porque Mateo capítulo 24, versículo 3 al 8, describe ese tipo de tiempo, principio de dolores. Dice Mateo 24, 3 al 8, lo siguiente. Señales antes del fin. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida
y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrá mucho en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, porque aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Ahí está la descripción. Por eso decimos que estamos viviendo los principios de los dolores. Para el hombre viene algo terrible si no se convierte al Señor, si no busca de la salvación, si no busca de la vida eterna, la cual ha sido brindada o está brindándose en bandeja de plata, como decimos, de una manera exquisita, a través del propósito que Dios, sabiendo todo esto, se había propuesto en sí, a través del Señor, de rescatarnos. El hombre hoy en día vive, como vimos en la descripción para la ofrenda, de que debemos de estar en paz con nuestro hermano. El hombre hoy en día no está en paz con el hermano. Vemos cómo las naciones están una contra otras. Vemos cómo los ricos siempre están, ¿verdad?, humillando y atropellando al pobre. Pero también vemos cómo el pobre atropella y humilla a su prójimo, porque no hay paz, porque solamente la paz la puede dar nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Porque Él es el que tiene la llave del Hades y de la muerte, como dice la palabra. Él es el que tiene los designios de los tiempos. Él es el que tiene la voluntad para poner en nosotros tanto el querer como el hacer. Amén. Por su buena voluntad. Porque el hombre, a través de la ciencia, a través del conocimiento, a través de la acumulación de riqueza, se cree que es algo o alguien. Sin embargo, todo eso Dios lo ha provisto, sí, para nuestro bienestar, para nuestro deleite, pero todo esto también Él lo ha de quitar y lo limita para que nosotros podamos reconocer que solamente hay eternidad, salvación y gozo perfecto a través de Cristo Jesús. Amén. Amén. Por eso en Efesios, en el capítulo 1, los versos del 3 al 8, nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Gloria a Dios. La que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Y añade el verso 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito en el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de las que están en los cielos como las que están en la tierra. Alabado sea su nombre. Amén. Amados hermanos, les decía al principio que hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios para conocer las cosas que están a nuestro alrededor, las que nos benefician y las que nos perjudican, pero también para relacionarnos uno al otro
para cuidarnos, para motivarnos al amor y a las buenas obras, como dice Hebreos, pero también para conocer lo que es bueno y lo que es malo, que es lo que Dios nos da a conocer. Por eso dice el verso 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Quiere decir que el conocimiento para poder cambiar esta situación, de que nuestra edad está limitada, como dice la palabra, ¿verdad? ¿Por medio de qué? De unos 70 años, hermano. Ya yo estoy llegando a esa curvita, como dicen, de la Paraguay. Pero yo siento como que tengo 30 años, como que yo tengo 25 años. Gloria a Dios. Y creo que puedo hacer muchas cosas todavía. Pero llegará el tiempo en que el cuerpo dice, ya párate, no puedes. Ya el cuerpo dice, ya las fuerzas se están agotando. Y eso es algo natural. Eso le ha de acontecer a todo aquel que no haya sido interrumpida su vida en el transcurso de esta edad. Por lo cual es importante que tomemos en cuenta las recomendaciones de la palabra de Dios. Y sigue avanzando Efesios 1, del 9 al 12, repitiendo el 9. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Quiere decir que el que espera en Cristo, a diferencia del que está fuera de Cristo, no tiene esperanza. Por eso muchas personas creen que solamente acumulando riqueza y solamente dándole placer al cuerpo están disfrutando de su vida, porque para ellos la vida termina en la tumba. Pero nosotros sabemos que estamos limitados en este tabernáculo de tierra, como dice la palabra, que se va a deshacer, y si este tabernáculo se deshiciese, ya está construido un edificio no hecho de mano, reservado en los cielos. Quiere decir que la diferencia es abismal. ¿Cuánto darían por cambiar su situación que están viviendo hoy en día por medio de que están padeciendo algunos quebrantos? Muchas personas hospitalizadas de 30 años, de 20, hasta de un año están en hospitales, que no van a llegar a los 70 años. Otros que sí lo van a superar. ¿Y cuántos están ahora padeciendo por un terrible cáncer o una trombosis? Y esto ocurre a una edad joven y se lamentan sus vecinos, sus amigos, por lo que le haya pasado. Pero aún así, esas personas no se acercan a Dios, endurecen su corazón. Pero gracias le debemos dar a Dios que hemos podido entender y en un momento aceptar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo para hoy tener esa esperanza y alabar y glorificar, como lo estamos haciendo, el nombre de nuestro Dios. Gloria a Dios. Amados hermanos, Dios requiere de los que le sigan que sean coherentes en su responsabilidad de servirle. Por eso, cuando nosotros tenemos un compromiso con Dios, hacemos todo lo posible por acudir a ese llamado. Por eso vemos que ustedes también se preocupan y anotan sus compromisos, ¿verdad? Y están pendientes para llevarlo a cabo. Y no solamente de sus compromisos, sino también de sus hermanos, de aquellos que también le necesitan con una visita, con una palabra de aliento, con un gesto de amor. Por eso la palabra dice, en amor. Todo lo que Dios ha hecho para nosotros lo ha hecho en amor. Y quiere que nosotros también
Tenemos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Amén. Si hemos recibido el amor de Dios, si hemos recibido su comprensión, si hemos recibido de Él la bondad y la misericordia para poder hoy llamarnos hijos de Dios, para podernos llamar hoy cristianos, ¿qué tenemos que hacer? Seguir adelante, continuar y cada día más crecer, porque aunque nuestro cuerpo exterior se va desgastando, no obstante el interior se puede y se ha de renovar de día en día. Y esto se hace a través de la regeneración en medio del Espíritu Santo. Gloria a Dios. 1 Corintios 11, 21 nos dice también de la siguiente manera: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a hacerlo al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Una vez que hemos iniciado esta carrera, esta profesión, como dice Pablo, que no debemos de cuidar una profesión tan grande, entonces nosotros tenemos que irnos ejercitando e ir rechazando todo lo que pueda ser contaminante al proceso de vida eterna que Cristo nos da. Así como nuestra vida física se puede ir deteriorando porque nos contaminemos con el medio en que nos desenvolvamos o que nos pongamos en contacto con agentes contaminantes como los virus, los microbios, las enfermedades diversas. Aún así, también el espíritu se puede morir, puede apartarse de Dios si lo dejamos contaminar del pecado. Porque lo único que Dios no quiere ver en nosotros, y por lo único que Dios no nos quiere ver, es por el pecado. Pero si limpiamos, como dice la palabra en Isaías 1, venid a mí y estemos a cuenta. Si vuestro pecado fuere rojo como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Si cada día más nos preocupamos por estar limpios delante de la presencia de Dios, entonces tendremos garantía de este seguro de vida eterna en Cristo Jesús. Amén, amén. Por eso Santiago nos habla, amados hermanos, en el capítulo 1, en el verso 18, de esta manera. Dice él, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Alabado sea su nombre. Amén. Oye, primicias de sus criaturas. ¿Qué significa esto? Todo fue creado por Él y para Él. Pero el hombre con una naturaleza especial fue creado con el libre albedrío. Y ese libre albedrío del hombre lo ha hecho que no seamos la primicia. Porque el pecado lo ha hecho apartar. Ustedes saben, amados hermanos, que cuando nosotros tenemos algo, algunos objetos, lo valoramos según, ¿verdad?, su condición y según su naturaleza. Y le damos un valor especial. Y hay otras cosas que le dejamos de segunda mano. Esto es por si acaso, ¿verdad? Por ejemplo, si usted va a construir acá, tenemos madera nueva, sin nuevo. Cuando queremos, ¿verdad?, construir, ese sí lo guardamos ahí. Pero la madera que se pudrió, la que se dañó, o la que tiene un pedazo bueno, la ponemos a un lado por si me hace falta ponerlo por aquí. Pero lo prioritario es esto, gloria al Señor. Así mismo Dios quiere que nosotros seamos la primicia, seamos su real tesoro. Por ello dice aquí Santiago que Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Y ese nacer es lo que dice el renacer, cuando dice Juan 3, que si no naciere de nuevo, no puede entrar en el reino de los cielos. Ese nacer es lo que dice también Romanos 6, que habla de que no sabemos que lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos, así también nosotros andemos en una vida nueva. Ese es el nacer, el nuevo nacimiento, el nacimiento a través de la sangre de Cristo. Apocalipsis, en el capítulo 3,
en los versos 14 y 15, nos da en la figura del mensaje a las 7 iglesias también esa esperanza. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Por esto debemos estar nosotros, amados hermanos, dispuestos siempre a la obra del Señor. Amén. Porque el Señor conoce nuestras obras. El Señor sabe nuestra actitud. Él conoce el corazón. Y lo ha ido demostrando a través de los tiempos. Porque Él es que lo creó. Ustedes ven cuando ustedes compran un equipo, por ejemplo, de audio o de computadora, y se le daña, ustedes tratan de ver cómo arreglarlo para no gastar dinero. Y a veces lo dañamos más, ¿verdad? Pero tenemos que ir a la fuente, a los técnicos, a los que saben, para que lo resuelvan. El hombre está decompuesto, y se ha decompuesto por su propia voluntad, porque ha estado andando por los caminos donde Dios no le ha trazado, y creyéndose, como dice el libro de Proverbio, que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin que es camino de muerte. Entonces el hombre, caminando según su designio, lo que va es al abismo. Y en lugar de durar 70, 80 años, a veces no llegan ni a los 30 años, porque así es la vida del hombre, testaruda y dispuesta de continua, como dice en Génesis 6, de continua al malo. En Lucas, en capítulo 9, en el verso 62, encontramos que dice Jesús: y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Hay que tener una resolución, hay que tener una decisión, hay que tener una actitud de perseverancia para poder lograr la promesa de la vida eterna. Estos años de vida que tenemos aquí son muy limitados, aprovechémoslo haciendo la voluntad de Dios, y así tendremos garantía de disfrutar mucho más y mucho mejor. Mateo 12:43 también nos habla de esa facultad que nos da el Señor a nosotros cuando dice: el espíritu inmundo que vuelve. Dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Esa fue una sentencia dada por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque esa mala generación, dice la palabra en Juan 1, a los suyos vino y los suyos no los recibieron. No recibieron al Señor. En lugar de recibir al Señor, prefirieron a Barrabás, a un delincuente. Hoy en día la humanidad, en lugar de preferir al Señor y su palabra, prefiere lo que es la basura, prefiere lo que es el vicio y la contaminación, prefiere lo que es la depravación sexual, prefiere lo que es la inmundicia y la avaricia. Pero los que esperan en Jehová, entonces tendrán nuevas fuerzas y tendrán la oportunidad de vencer a esos demonios. No importa el poder y la facultad que ellos tengan para hacernos daño, porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Lo dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad